Bienvenidos, hoy vamos a hablar de las reacciones orgánicas. Antes de iniciar quiero compartir contigo un mapa conceptual en el que se encuentra la clasificación de las reacciones orgánicas. Aquí podemos encontrar que las reacciones orgánicas se clasifican según la transformación en reacciones de adición, sustitución, eliminación y transposición. Según la ruptura de enlaces pueden ser homolíticas o heterolíticas. Según la formación de los enlaces se pueden llamar de coligación o coordinación. Según la naturaleza del reactivo atacante pueden ser electrofílicas o nucleofílicas. Y por último, según las condiciones en las que ocurra, se pueden llamar polares o no polares. Te voy a dejar un momento para que observes de manera detallada cómo se clasifican y cómo se explica cada una de ellas. Veamos ahora cuáles son las partes de una reacción en la química orgánica. Recuerda que cuando hablábamos de las reacciones químicas, generalmente tenemos una clasificación de las partes de la reacción. Tenemos los reactivos y los productos. En este caso, en las reacciones orgánicas, la parte de los reactivos, cada una de esas sustancias recibe un nombre especial. La parte más grande lo vamos a llamar sustrato y al compuesto más pequeño de esos reactivos lo vamos a llamar reactivo. Entonces, en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, este compuesto, que sería un alqueno, porque tiene un doble enlace, va a ser un compuesto mucho más grande en contenido de átomos que este otro compuesto que es el bromo. Entonces, en esta estructura, este compuesto sería el sustrato y este otro compuesto sería el reactivo. Teniendo clara entonces las partes de una reacción, vamos a mirar cómo se clasifican cada una de ellas. La primera es según su transformación. Según su transformación, las reacciones se pueden clasificar en reacciones de adición. Como su nombre lo indica, en una reacción de adición lo que estamos haciendo es que tomamos el reactivo y ese reactivo lo vamos a adicionar, lo vamos a agregar al sustrato para destruir enlaces múltiples, que pueden ser enlaces dobles o enlaces triples. En el ejemplo tenemos un compuesto que tiene un enlace doble, este sería nuestro sustrato, y el reactivo estaría conformado por los átomos A y B. Para poder agregar esta sustancia, entonces se debe romper este enlace doble. Vamos a tener como producto una sustancia que en este caso conoceríamos como un alcano. Vamos a mirar detalladamente cómo puede ocurrir ese proceso. Tenemos entonces el sustrato, en este caso sería un buteno, y tenemos el reactivo que va a ser el bromo. Lo que vamos a hacer es que vamos a adicionar estos dos átomos de bromo a estas dos estructuras. La idea es romper este enlace doble para poder pegar los bromos a ese compuesto. Al destruir ese enlace doble, nos va a quedar entonces una sustancia que en este caso sería un alcano. Pero recordemos que este carbono debe tener sus 4 enlaces ocupados, lo mismo que el segundo carbono. Como hemos destruido su enlace doble, entonces cada carbono va a tener un enlace disponible al que se va a pegar cada uno de los átomos de bromo. Veamos cómo ocurre. Esos dos enlaces me van a permitir que cada uno de los átomos de bromo se pegue a ese carbono. Por lo tanto, hemos destruido un enlace doble y hemos generado un alcano que tiene dos átomos de un elemento halógeno. Ahí tenemos un ejemplo entonces de lo que es una reacción de adición.
Según su transformación, las reacciones también se llaman reacciones de sustitución. Y como su nombre lo indica, en una reacción de sustitución lo que hacemos es cambiar una parte del reactivo por una parte del sustrato y viceversa. En este ejemplo tenemos un alcohol, que sería el etanol, porque tiene 2 átomos de carbono y su grupo OH. Y el reactivo va a ser un ácido hidrácido, en este caso sería el ácido bromídrico. Entonces, lo que vamos a hacer es que este alcohol o este grupo OH va a ser sustituido por una parte del reactivo. Miremos cómo ocurre el ejemplo. Aquí lo que estamos haciendo es cambiar, o más bien unir este grupo OH con el hidrógeno de este ácido. Entonces, cuando formamos este compuesto, vamos a generar un intercambio de átomos y el bromo desplazará al grupo OH. Entonces me va a quedar un alcano con un halógeno pegado a su estructura y el grupo OH que se encontraba allí se ha unido al hidrógeno de ese ácido. Por lo tanto, se me ha formado una molécula de agua. En las reacciones de transformación también conocemos la reacción de eliminación. La reacción de eliminación es una reacción completamente contraria a la reacción de adición. En este caso, en las reacciones de eliminación, lo que queremos hacer es quitar átomos de una estructura para formar en esa estructura o en ese sustrato enlaces dobles o enlaces triples, es decir, generar insaturaciones. Observemos en la imagen que tenemos un alcano que tiene un átomo Y y un átomo Z. Cuando nosotros eliminamos estos 2 átomos de esta estructura, entonces vamos a generar un enlace doble. Recordemos que el enlace doble se genera porque el carbono requiere tener siempre sus 4 enlaces ocupados. Entonces, vamos a mirar un ejemplo más claro. Acá tenemos un ciclohexano y tenemos un alcohol. Por lo tanto, el nombre de este compuesto será ciclohexanol. Cuando nosotros atacamos este compuesto con un ácido, lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar ese grupo OH. Al eliminar ese grupo OH, este carbono va a necesitar tener pegado otro enlace a otro carbono o tener otro sustituyente. En este caso lo que queremos es generar un enlace múltiple. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a formar ese doble enlace entre ese carbono y otro carbono de la misma estructura. Y este otro hidrógeno aparece cuando el ácido ataca a este sustrato. Vamos a mirar el segundo ejemplo. Aquí tenemos el 2-cloropropano. Recordemos que se llama 2-cloropropano porque tiene 1, 2 y 3 carbonos y el cloro se encuentra pegado en el carbono número 2. Cuando esta sustancia es sometida a un cambio de temperatura, lo que va a pasar es que este cloro va a reaccionar y se va a unir con un hidrógeno del carbono número 1. Entonces, cuando este cloro se une con el hidrógeno del carbono número 1, se me va a formar el ácido clorhídrico. Y este carbono, el carbono número 1, queda sin un hidrógeno y el carbono número 2 queda sin el cloro. Por lo tanto, es necesario que se forme el enlace doble. Vamos a mirar nuevamente la animación. Tenemos el compuesto. Este compuesto va a reaccionar con calor. El cloro se va a unir con el hidrógeno. Me va a quedar un CH2 en el primer carbono. Se va a generar un enlace con el carbono número 2 y el hidrógeno que estaba en el primer carbono va a pasar a formar el ácido clorhídrico.
Por último, según su transformación, tenemos las reacciones de transposición. Estas reacciones de transposición también se llaman reacciones de isomerización. ¿Qué significa? Que al hacer reaccionar el compuesto se me va a formar un compuesto completamente diferente que va a tener la misma fórmula molecular. Es decir, se me va a formar un isómero. En este caso, lo que hacemos es que hay un cambio de ubicación de los átomos para generar un compuesto diferente. Entonces, en el primer compuesto tenemos un ejemplo, el butano, y en el segundo compuesto vamos a mirar cómo se forma el 2-metilpropano. Lo que sucede es que el carbono final es reemplazado por un hidrógeno y ese carbono que estaba allí se va a pegar al carbono número 2. Cuando se pega al carbono número 2 se me va a formar un compuesto de 3 carbonos con un radical y va a ser completamente diferente al compuesto inicial, que en este caso era el butano. Ya habíamos hablado de los isómeros. Aquí estaríamos generando un isómero de cadena. Bien, ahora pasamos a la segunda clasificación de las reacciones orgánicas. Esta se dará según la ruptura de sus enlaces o la formación de los enlaces. Entonces, según la ruptura de sus enlaces, las reacciones pueden ser heterolíticas o pueden llamarse homolíticas. Recordemos que el prefijo hetero significa diferente y que el prefijo homo significa igual. Vamos a recordar además, por nuestra química vista anteriormente, que los enlaces se representan, los enlaces covalentes se representan con una rayita. Esa rayita me indica que se están compartiendo un par de electrones. Ese par de electrones viene dado por cada uno de los átomos que forma el enlace. Por eso se llama enlace covalente. Entonces, en este ejercicio te estoy mostrando que tenemos un enlace covalente entre estos dos carbonos, un enlace covalente entre estos dos carbonos y un enlace covalente entre este carbono y el bromo. Te he mostrado con intención esta formación del enlace con la presencia de los dos electrones. El de color naranja lo aporta el bromo y el de color verde lo aporta el carbono. Ahora, cuando hay una ruptura heterolítica, significa que una parte de ese sustrato va a quedarse con los dos electrones cuando está la ruptura del enlace. Entonces me va a quedar un propano que va a tener una carga positiva por haber perdido su electrón. Miremos acá el electrón verde, el bromo se ha quedado con él. Y el bromo va a tener una carga negativa, precisamente porque se ha quedado con el electrón de este carbono. Por lo tanto, se me forman dos iones, un catión y un anión. Dependiendo de cómo se forma esa ruptura, se pueden generar dos tipos de sustancias. En el ejercicio anterior, el anión era el bromo y el catión era el alcano. Puede suceder cualquiera de las dos situaciones. Ahora vamos a mirar cómo ocurre una ruptura homolítica. En la ruptura homolítica, como su nombre lo indica, lo que va a suceder es que cada una de las especies va a conservar el electrón que estaba aportando para formar el enlace. ¿Eso qué significa? Que esta sustancia va a conservar su electrón y esta sustancia va a conservar su electrón. Y se va a formar una sustancia que se llama radical libre. Entonces, en ese radical libre, el alcano conserva su electrón y el bromo conserva su electrón. Por lo tanto, ninguna de las dos sustancias va a tener una carga eléctrica extra. Veamos ahora cómo se clasifican según la formación de enlaces. Según este tipo, se puede dar una reacción de coligación
es decir, cuando dos radicales libres se unen formando un enlace covalente. Vamos a repasar un poquito esa parte. Volvámonos al tema anterior. Miremos que en esta reacción, este radical libre no tiene carga eléctrica y este radical libre no tiene carga eléctrica. Por lo tanto, se pueden unir entre sí y me van a formar un enlace covalente. Como en el caso de la coligación, tenemos un radical libre, que sería este primero, y tenemos el otro radical libre, que sería o estaría representado por la Y. Cada uno de ellos va a aportar su electrón para generar el enlace covalente. A esto se le conoce como reacción de coligación. Y una reacción de coordinación es cuando se une un anión y un catión. Recordemos que el anión es de carga negativa y el catión es de carga positiva. En este caso, el catión sería esta sustancia y el anión sería la sustancia Y. Vamos a mirar que esta Y tiene 2 electrones, por lo tanto tiene su carga negativa. Y a este le hace falta un electrón, por lo tanto va a tener su carga positiva. Aquí, para la formación del enlace, lo que tenemos es que estos 2 electrones van a ser compartidos con esta sustancia para poder generar el enlace covalente. Pasemos ahora a la clasificación de las reacciones según la forma en la que se rompen y se forman los enlaces. Resulta que, según este tipo de reacciones, pueden ser concertadas y no concertadas. Las reacciones concertadas se llaman así porque ocurren en un solo paso, es decir, la unión del sustrato con el reactivo se da inmediatamente, no se da en pasos fraccionados. Aquí lo que me están mostrando es que el reactivo A, B, se va a unir directamente al sustrato, que en este caso sería un alqueno, va a romper este enlace doble y se va a generar un alcano. Aquí estaríamos mirando un ejemplo de una reacción de adición. Ahora, las reacciones no concertadas son las que ocurren en pasos diferentes o en etapas diferentes. En este caso, tenemos nuevamente un alqueno y tenemos un reactivo AB. Este reactivo AB lo que hace es que se rompe primero sus enlaces, una parte del reactivo se va a pegar al sustrato y me va a generar una sustancia positiva y una sustancia negativa. En la segunda etapa de formación, lo que va a ocurrir es que la sustancia negativa que había quedado como reactivo se va a pegar nuevamente a la segunda parte del sustrato, que sería este de acá, y me va a formar ese alcano con el sustrato AB. Entonces, la diferencia entre la concertada y la no concertada es que en la primera la reacción ocurre directamente y en la no concertada la reacción ocurre en varias etapas. Y por último, vamos a mirar según la naturaleza del reactivo atacante. Las reacciones se pueden clasificar en nucleofílicas y electrofílicas. Los nucleófilos son sustancias que son capaces de entregar electrones y los electrófilos son sustancias que son capaces de aceptar electrones. Vamos a mirar un ejemplo para estas dos sustancias. Los que se encuentran en color rojo los vamos a identificar como nucleófilos y los que se encuentran en color azul los vamos a identificar como electrófilos. Aquí lo que hacemos es una reacción de sustitución. Vamos a cambiar el grupo OH por el átomo de cloro de este metal. Entonces, el grupo OH se va a pegar al carbono y el cloro va a salir llevándose un electrón. Él va a quedar con 8 electrones, por lo tanto va a ser un átomo cargado eléctricamente. Recordemos, los que son de color rojo en este caso serían los nucleófilos,
sustancias capaces de entregar electrones, y los que se encuentran en azul serían los electrófilos, que son las sustancias capaces de aceptar los electrones. Con esto hemos dado por terminada la explicación de las reacciones. Espero que estén muy bien. Hasta pronto.